36 minutos. Buenos días, Marilena, adelante. Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Solo unidos podemos sacar del mercado esa bebida que mata, esa bebida adulterada, esa bebida alcohólica no apta para el consumo humano, que mata, que genera daños irreparables al ser humano. Hay que eliminarla. Y esto solamente se puede hacer si nos unimos todos. Hace unos días yo comentaba de que necesariamente tenía que haber negligencia y complicidad, porque si, por ejemplo, en abril del año pasado se anuncia la muerte de más de 200 personas por metanol, intoxicación por metanol, y cada uno de los familiares de estas personas denuncia dónde se compró, quién lo distribuyó, y de ahí llegan al productor. ¿Cómo es posible que siga la misma estructura? Pero ¿qué pasa? Tan solo uno investiga un poco, uno se da cuenta que las autoridades han cumplido. ¿Habrá un poco de negligencia? Sí, puede ser. ¿Habrá un poco de complicidad? Sí, puede ser. Pero hay una gran parte de las autoridades que están cumpliendo, desde salud pública hasta el Ministerio Público, por citar dos, ahora también el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces vemos que hay condenas, que hay prisión preventiva, hay sometimientos, hay operativos donde se desmantelan laboratorios, pero ¿qué pasa? Al igual que en otros casos de crimen organizado, la velocidad, el ritmo de la capacidad de los que están en lo ilícito, lamentablemente es mucho mayor que la capacidad de nuestras autoridades para enfrentar esto, perseguir y sancionar a los responsables. Y hablamos de varios tipos. Es fácil decir, bueno, bebida adulterada. Tenemos casos como Cristinita, como la recarga, que por 15 o 20 pesos le dan un trago a la persona, un trago que mata. Pero también hay casos donde la bebida cuesta igual que quizás una botella de cerveza, un poco menos que una botella de ron, que te rinde más. La persona paga 150 pesos, 175 pesos por un cóctel congelado, frozen, con un sabor a chinola, sabor a fresa, con tequila y otras bebidas, 175 pesos por un vaso. Pero ¿qué pasa? Esta bebida Mondays ha sido adulterada. Y también hay botellas, por ejemplo, de ron Capicúa, que dicen los procesadores que tienen su registro sanitario, que han cumplido con todo en salud pública, pero se han dedicado a adulterar esta bebida. Entonces, no voy a hablar del número exacto de muertes hasta el momento, porque esto constantemente va aumentando. El número que nos dieron ayer, más de 50 muertos, ya hoy se ha incrementado. Vamos a hablar mejor de nombre y apellido, de personas que han visto morir miembros de su familia por esta bebida adulterada. Conversamos con Rosy Montero. Rosy Montero, de Engombe, en menos de 72 horas vio morir a 4 miembros de su familia. Una tía, 2 primas y un hermano, entre 31 y 46 años de edad. 4 menores de edad de su familia han quedado huérfanos por esta situación. Y en Engombe ella ha visto también otros casos, cerca de 10 intoxicados, personas cercanas a ella, por esta bebida frozen llamada Mondays. Ella dice que identificó al distribuidor, Dauri, que está detenido, pero que el principal, el que tiene el centro de distribución, que está en Los Frailes 2, todavía la policía anda detrás de él. ¿Qué pasa? Cuando fueron a desmantelar este laboratorio, ya se habían ido y decían que el lugar estaba vacío porque lo iban a reparar. Recientemente, un señor que dice que tiene la franquicia de Mondays, denominado Eugenio DK, defendió esta bebida. Tenía un vaso que decía Mondays, se estaba tomando de la misma, dice que toda su familia ha bebido de esta y dice que están adulterando esta bebida que se hace con todos los controles. Dice inclusive, esta puede costar entre 150 y 175 pesos, pero le están vendiendo ahí a 50 pesos y dice solamente el vaso con el nombre de Mondays, el sorbete, la cantidad de alcohol que se le echa, el zumo de chinola o el zumo de fresa, o sea, es imposible venderle. Y dice que hay personas que se dedican a recoger los vasos que desechan, los que compran la bebida original
para llevárselo a estos grupos que le están adulterando. Esto en el caso de la bebida denominada Mondes. Conversamos también con Sonia Castro, que vio perder a su hermano. Esto es en el sector de Las Cañitas y es Espaillat. ¿Qué dice de su hermano cuando se intoxicó por esta bebida que tomó? Que sentía dolor de cabeza, mareos, vómitos, visión borrosa, y le externó que sentía que su cuerpo se quemaba por dentro. Y esto es muy importante, porque cuando pedimos explicaciones sobre el metanol, que dicen es inflamable, es tóxico, se emplea como anticongelante, como disolvente y combustible. ¿Ustedes se imaginan esta sustancia que se utiliza para estos procesos químicos caer sobre su organismo y atacar tejidos, células, todo ese componente interno? Precisamente del Ministerio de Salud Pública nos explican 3 fases que hay cuando la persona se intoxica, y esto comienza a ocurrir desde las primeras horas hasta 3 días puede durar. Síntomas de la primera fase, esto es muy importante que lo tomen en cuenta personas que han bebido. El paciente presenta debilidad, mareos y náuseas. En la segunda fase, vómitos, dolor abdominal, desorientación y alteraciones visuales como fotofobia, rechaza la luz, visión borrosa y midriasis bilateral, que es la dilatación de la pupila. Y en la tercera fase hay una lesión neuronal con necrosis retiniana. ¿Qué es esto? Inflamación, y se eleva la presión intraocular. También puede haber un coma profunda, apnea y convulsiones. Manuel Rosario perdió a su cuñado en estos sectores de Las Cañitas, Espaillat, y dice que estaban bebiendo Cleren y Cristinita. Lo compraban a 15 pesos en un colmado que está entre las calles 8 y 10 del Espaillat, y este colmado ya fue clausurado por las autoridades. Ustedes recuerdan ese brote del año pasado en abril, hubo una alerta epidemiológica de parte de Salud Pública, esta se reactivó en diciembre y luego en abril de este año. Recientemente hubo un comunicado de las asociaciones de industria, de representantes de importadores de vinos y licores y asociados, y de productores de cerveza. ¿Qué dicen? Bueno, lamentan la cantidad de muertes e intoxicaciones, reiteran el compromiso que tienen con la seguridad para los consumidores, su interés de colaborar con las autoridades, exigen a las autoridades identificar el origen de este alcohol utilizado para las bebidas adulteradas. Y algo muy importante, recuerdan análisis que se hicieron el año pasado, cuando murieron más de 200 personas, en la sangre de las personas intoxicadas y en el producto utilizado. Y ellos dicen que las concentraciones tan altas de metanol encontradas en estos análisis no se generan en procesos de fabricación clandestinas de bebidas ni en procesos industriales de fabricación de alcohol utilizado para la producción de bebidas alcohólicas, por lo que pudiera inferirse que el metanol adicionado a las bebidas adulteradas tuvo su origen en otros procesos industriales, donde es utilizado como componente para disolventes, desinfectantes, barnices y pinturas. Esto es un dato muy importante. Dicen, como este producto no es fabricado en el país, es importado, tiene que venir de contrabando o de una importación ilegal. El Ministerio de Salud Pública, que está investigando, ha determinado varias fuentes de esta intoxicación, entre estas el cleren, el metanol, la bebida denominada Mondays, y también habló de Capicúa. Y como dije, ya la empresa que embotella y procesa esta bebida dice que cuenta con el registro, que es que le están adulterando. Entonces, ¿cuál es la pena que le corresponde a una persona responsable de la producción o comercialización de esta bebida? Conversamos con el magistrado Rafael Peña Brito, el titular de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, y nos dice que puede ser una pena de hasta 10 años, según la Ley de Salud y según la Ley de Comercio Ilícito, y hasta 20 años por asociación de malhechores, según el Código. ¿Qué se ha hecho hasta el momento? Nos explicó, por eso decía, las autoridades han actuado, aunque uno desde las gradas percibe no están haciendo nada. Desde el 2015,
hasta la fecha, 2021, han logrado 32 sentencias condenatorias que van de 3 a 5 años de prisión. De estas, 4 se lograron en el 2015, 2 en el 2016, 5 en el 2017, 8 en el 18, 7 en el 19 y el año pasado lograron 6. En resumen, 32 sentencias condenatorias. El año pasado, en el 2020, lograron 40 medidas de coerción. En muchos de estos casos hubo prisión preventiva, pero luego se cambió a presentación periódica y garantía económica. ¿Qué dice el magistrado? Que los casos continúan conociéndose, pero que los plazos son amplios y los casos se extienden. Ustedes recuerdan que hace unos días el presidente Luis Abinader pidió que la justicia fuese más severa con estos casos. Entonces, las acciones en el 2020, ¿qué hizo la Procuraduría? 60 allanamientos en distintos puntos del país. Decomisaron más de 45.240 litros de alcohol ilícito y cerraron 24 locales comerciales, como se aprecia en la gráfica. Gracias, Joan. En esta otra gráfica vemos las acciones del 2021. Y las detallo porque quizás como muchos de ustedes yo tenía la percepción de que las autoridades no estaban actuando. ¿Qué han hecho hasta ahora? 9 de abril del 2021, 15 allanamientos, han decomisado más de 18.000 litros de alcohol ilícito, 17 personas arrestadas, 10 comercios clausurados y hasta la fecha no se han obtenido sentencias. En febrero también se emitió un decreto, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, se refirió a eso cuando lo entrevistamos hace unos días. Mediante un decreto se autorizó al Cuerpo Especializado de Control de Combustible y Comercio de Mercancía, tienen unos títulos enormes, para que actuara en el caso de este comercio ilícito que abarca alcohol, tabaco y derivados, medicamentos y demás, y como parte de esto decomisaron 1.451 galones de diferentes tipos de alcohol no apto para el consumo y 186 botellas de diferentes tamaños y marcas. Entonces, ¿qué dice el magistrado? El luto, el dolor en las familias dominicanas por este alcohol no apto para el consumo humano va a seguir a menos que se cree conciencia en la población. ¿Que las autoridades no están trabajando? Sí, están trabajando, pero se necesita la conciencia de todos. Entonces, nuestra sugerencia, ustedes se recuerden con lo del 4%, que durante más de una década se unieron los representantes de empresas, activistas sociales, todos en una campaña para lograr el 4% en educación. Comprometieron a los candidatos en un momento dado y luego, cuando el presidente Danilo Medina asumió por primera vez, decidió cumplir con este compromiso, cumplir con la ley y fue una realidad. Ahora tenemos que unirnos todos. Una campaña para crear conciencia que esa bebida adulterada te mata, que no la consumas. Y ahí pueden participar ministerios, salud pública, turismo, ministerio público, pero también las empresas que se ven afectadas por este comercio ilícito y las empresas que se benefician del consumo de alcohol vendido legalmente. ¿Por qué no? Utilizar documentales, cortometrajes, hacer concursos. Hay una actividad, la semana más corta, por ejemplo, de la Pucamaima, que es excelente y que crea mucha conciencia a partir de estos trabajos audiovisuales que se dedique a este tema. A nivel de nuestros barrios tenemos los líderes comunitarios, tenemos las iglesias y también las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela, que aunque es una asociación ligada al Ministerio de Educación, funciona en cada uno de nuestros barrios donde se mantiene activa, pueden cooperar con esta campaña. Y algo muy importante, Ministerio de Turismo. Como bien decía el economista Henry Gebrat en el día de ayer, y lo han dicho otros, esto nos puede afectar. Ustedes recuerdan hace unos días que hablábamos del tema y la Luz decía, sí, recuerden las muertes en los hoteles. Julio y yo le decíamos, no, hubo un informe oficial donde se determinó que esas muertes no tenían que ver con algo local, eran turistas que habían venido con unas dolencias y morían de un infarto o lo que fuera. La Luz no cree eso, la Luz cree en el alcohol adulterado vendido en los hoteles. ¿Cuántos tendrán esa percepción, aunque sea falsa?
Pero además hay un elemento concreto que puede hacer creer a muchos que este lugar no es seguro. Y ahora no solamente por el COVID, ¿verdad? Sino por el tema de la venta de estas bebidas. ¿Y por qué? El caso de Armando Medina, el venezolano que paga a una agencia de viajes, en este caso ATA Excursiones, y ahí le distribuyen una bebida que dice ron dominicano, resultó una bebida adulterada y terminó intoxicado por metanol y ahora no sabe si volverá a hablar correctamente, si podrá ver, si podrá caminar luego de 6 meses sometidos a terapias intensas. Entonces, Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud, empresas, líderes comunitarios, todos, medios de comunicación, a integrarnos a esta campaña, Julio, para terminar con esta bebida que mata. Bien, pues continuamos. Inmediatamente vamos con Lenchi. Buenos días, Lenchi, adelante.